Bienvenidos a un viaje intrigante a través de una de las religiones más antiguas y enigmáticas del mundo, el zoroastrismo. ¿Sabías que en el zoroastrismo los cuerpos de los difuntos se dejaban al aire libre para ser despojados de la carne por los buitres, permitiendo así que el alma ascendiera de manera pura? Para entender los secretos del zoroastrismo, debemos comenzar por explorar sus profundos orígenes en la antigua Persia, que hoy conocemos como Irán. Esta antigua religión, fundada por el profeta Zoroastro, también llamado Zaratustra, se remonta a más de 3000 años atrás, convirtiéndola en una de las religiones más antiguas del mundo. Zoroastro vivió en algún momento entre el siglo XVIII y el VI a.C. En la antigua Persia. Según la tradición, a los 30 años, tuvo una revelación divina en la que se le mostró el camino de Ahura Mazda, el Dios Supremo. Zaratustra compartió sus enseñanzas en forma de himnos y poemas en los textos sagrados del zoroastrismo, el Avesta. Su mensaje de adoración a un único Dios y la lucha eterna entre el bien y el mal lo convirtieron en un pionero religioso. A medida que sus enseñanzas se difundieron, surgieron templos zoroastrianos conocidos como ateliers donde se realizaban ceremonias religiosas y se veneraba al fuego sagrado, un elemento fundamental en esta fe. Los textos sagrados del zoroastrismo, llamados Avesta, se escribieron en un antiguo idioma persa y son una fuente invaluable para comprender la religión en su forma primitiva. El zoroastrismo no solo influyó en la antigua Persia, sino que también desempeñó un papel importante en la región, afectando a civilizaciones vecinas y, más tarde, influenciando a otras religiones importantes. Los orígenes del zoroastrismo están envueltos en la historia antigua de Persia y su influencia perdura en la actualidad. En el corazón del zoroastrismo se encuentra la adoración de Ahura Mazda, el Dios Supremo y la fuente de toda sabiduría y bondad. La dualidad es un concepto esencial en esta fe, representando la lucha eterna entre el bien y el mal. Angra Mainyu, el espíritu del mal, se opone a Ahura Mazda. Los seguidores del zoroastrismo se esfuerzan por elegir el bien sobre el mal, contribuyendo así a la lucha eterna por la justicia y la moral. La purificación del alma es otro pilar importante de esta fe. Los zoroastrianos creen en la importancia de vivir una vida virtuosa y ética para proteger su alma de la contaminación espiritual. Además, el zoroastrismo ha influenciado conceptos morales y éticos en la cultura global. La idea de buena palabra, buena acción, buen pensamiento sigue siendo una guía para muchos. Las enseñanzas fundamentales del zoroastrismo han inspirado a sus seguidores a vivir con integridad y a luchar por un mundo más justo y virtuoso. El fuego sagrado es un elemento central en el zoroastrismo, un símbolo de pureza y divinidad que ha perdurado a lo largo de la historia de esta antigua religión. En los templos zoroastrianos, el fuego sagrado arde continuamente como un recordatorio de la presencia divina de Ahura Mazda. Los sacerdotes, conocidos como mavs, tienen la sagrada responsabilidad de cuidar y mantener el fuego. Durante los rituales, se encienden velas y se realizan ofrendas ante el fuego, simbolizando la conexión entre el mundo terrenal y el espiritual. El fuego sagrado es a menudo acompañado por la figura del Farabaar, un símbolo zoroastriano que representa la divinidad y la esencia de la fe. La veneración del fuego sagrado es un acto de devoción y pureza para los zoroastrianos. La conexión entre el fuego y la espiritualidad es un recordatorio constante de la importancia de mantener la pureza y la virtud en la vida diaria. El fuego sagrado en el zoroastrismo representa la divinidad, la pureza y la presencia constante de Ahura Mazda en la vida de los seguidores. El concepto de dualidad, la lucha entre el bien y el mal, enraizado en el zoroastrismo, se puede encontrar en muchas religiones posteriores. El judaísmo, el cristianismo e incluso el islam comparten este concepto central. La veneración del fuego en el zoroastrismo también ha dejado una marca. Los primeros cristianos, por ejemplo, utilizaron la metáfora del fuego divino para expresar su devoción. El símbolo del Farabaar en el zoroastrismo ha influido en la iconografía de otras religiones. Se puede rastrear una conexión entre este símbolo y otros iconos religiosos, como el ángel Moroni en el mormonismo. A través de las enseñanzas fundamentales y los conceptos éticos, el zoroastrismo ha contribuido al desarrollo de la ética y la moral en la civilización humana. A pesar de la rica historia y las enseñanzas bien documentadas del zoroastrismo, esta antigua religión también guarda sus propios misterios y enigmas que han intrigado a estudiosos y creyentes a lo largo de los siglos. Uno de los misterios más profundos es la figura de Angra Mainyu, el espíritu del mal.
Aunque su existencia se reconoce en las escrituras zoroastrianas, los detalles sobre este ser maligno son escasos. Los rituales de purificación también son un aspecto misterioso. A pesar de la importancia de la purificación en el zoroastrismo, los detalles específicos de cómo se realizan estos rituales han variado a lo largo del tiempo. Los textos sagrados zoroastrianos, llamados Avesta, han sido objeto de interpretación y debate. Algunos pasajes siguen siendo oscuros y enigmáticos, lo que ha llevado a diversas interpretaciones. El símbolo Farabaar tiene un significado especial, incluyendo las alas que representan el vuelo del alma y el anillo que simboliza la eternidad. El zoroastrismo ha encontrado un refugio en la comunidad parsi de la India. Aunque pequeña en número, la comunidad parsi ha conservado las tradiciones zoroastrianas de manera notable y ha contribuido a la diversidad religiosa de la India. En la tradición zoroastriana se encuentra la profecía de Saoshyant, un futuro redentor que traerá la renovación y la justicia al mundo. Este concepto tiene similitudes con otras religiones y profecías mesiánicas. El zoroastrismo es una religión que ha perdurado a lo largo de los siglos y que sigue siendo objeto de estudio y admiración. Gracias por acompañarnos en este recorrido por los secretos del zoroastrismo. No olvides dar like, suscribirte y compartir este video.